La primera vez que escuché el grito de mi padre atravesar nuestra pequeña casa, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Tenía apenas 5 años, pero ese sonido penetrante marcó para siempre mi memoria, grabándose en cada rincón de mi ser como una cicatriz invisible. El alarido era más que un simple ruido. Era una amenaza, un rugido que convertía la tranquilidad de la noche en un campo de batalla invisible. Mis pequeñas manos apretaban con fuerza las sábanas, mientras mis ojos, grandes y aterrorizados, intentaban comprender el caos que nos rodeaba. Mi madre, doña Isabella, permanecía inmóvil en la oscuridad. Su cuerpo temblaba sutilmente, como una hoja a punto de desprenderse de una rama durante una tormenta. No era la primera vez que escuchábamos esa voz cargada de rabia y alcohol, pero cada vez parecía más amenazante, más cerca de destruirnos. En ese momento, algo despertó en mi interior. No era simplemente miedo, sino una energía primitiva de protección. Aunque era solo un niño, sentí que debía ser el escudo de mi madre. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer saltar fuera de mi pecho, pero mi determinación crecía con cada segundo. La oscuridad de la habitación parecía respirar con nosotros. Cada sombra guardaba un secreto, cada rincón una historia de silencio y sufrimiento. No lo sabía en ese momento, pero esa noche marcaría el inicio de un viaje que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Recuerdo nítidamente el olor a alcohol mezclado con sudor que precedía cada uno de esos momentos de terror. Don Fernando, mi padre, era un hombre corpulento cuya presencia llenaba la habitación de una manera amenazante. Sus pasos pesados resonaban como tambores de guerra, anunciando la llegada de una tormenta que sabíamos que no podríamos evitar. Mi madre intentaba protegerme, colocándose entre yo y la puerta. Sus manos, normalmente suaves y cálidas, ahora estaban tensas, preparadas para cualquier cosa. La vi tomar una respiración profunda, ese tipo de respiración que se toma cuando se está al borde del precipicio, cuando lo único que queda es la esperanza. Los gritos se intensificaron. Palabras que un niño de 5 años no debería escuchar nunca comenzaron a llenar el aire, veneno verbal que destrozaba cualquier vestigio de paz. Cada palabra era un golpe, cada grito una herida que se abría en nuestra ya frágil existencia. No entendía todo lo que sucedía, pero comprendía el miedo. Era un miedo visceral que se instalaba en los huesos, que te paralizaba y te hacía desear volverse invisible. Recuerdo haberme acurrucado en mi pequeña cama, abrazando mi oso de peluche como si fuera mi único refugio en medio de aquella tormenta de violencia. Mi mente infantil intentaba procesar aquella realidad que parecía sacada de una pesadilla. ¿Por qué papá gritaba tanto? ¿Por qué mamá lloraba en silencio? Preguntas que se acumulaban sin respuesta, como nubes oscuras amenazando con descargar toda su furia. En medio de aquel caos, hice una promesa silenciosa. Una promesa que un niño normalmente no haría, pero que en ese momento surgió como un juramento de supervivencia: protegería a mi madre. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo haría. Los gritos comenzaron a disminuir, como una tormenta que se aleja poco a poco. El silencio que le siguió era aún más aterrador. Un silencio denso, cargado de tensión, que parecía contener todos los miedos del mundo. Esa noche marcó el inicio de mi verdadera historia. Una historia de supervivencia, de amor y de la increíble capacidad que tienen los seres humanos de superar el dolor. No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de comenzar un viaje que me convertiría en quien soy hoy. Mi nombre es Carlos Ramírez, y esta es la historia de cómo aprendí que el amor verdadero puede nacer del más profundo sufrimiento. Crecí en una pequeña granja en los alrededores de San Esperanza, un lugar que para muchos podría parecer un paraíso rural, pero para mí era una cárcel de emociones reprimidas. La tierra era fértil, pero nuestro hogar era árido, marcado por gritos y lágrimas silenciosas. Mi madre, doña Isabella, era un ejemplo de resiliencia. Sus manos, curtidas por el trabajo duro y las lágrimas, sostenían nuestra familia con una fortaleza que jamás imaginé. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ya estaba preparando el desayuno, cantando bajito para sí misma, como si la música pudiera borrar el dolor de la noche anterior. Don Fernando, mi padre, era un hombre de grandes hombros y una mirada que podía congelar la sangre en las venas.
El alcohol lo transformaba en un monstruo que habitaba en nuestra casa, destruyendo cualquier rastro de paz. Recuerdo sus ojos, antes de que bebiera, llenos de una tristeza que no comprendía. ¿Qué fantasmas lo perseguían? ¿Qué heridas lo hacían tan destructivo? Un día, todo explotó de una manera que jamás olvidaré. Era una tarde calurosa de verano, el sol golpeaba implacablemente los campos de maíz. Mi padre llegó más temprano de lo habitual, su aliento ya impregnado de alcohol. Podía sentir la tensión en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «Isabella», gritó con una voz que hacía temblar las paredes, «¿dónde está mi comida?». Mi madre, con las manos temblorosas, preparaba rápidamente la cena. Yo me escondía detrás de la puerta de la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que creí que me escucharía. De repente, un plato se resbaló de sus manos, cayendo al suelo y haciéndose pedazos. El silencio fue instantáneo. Mi padre se levantó, sus ojos inyectados en sangre, su cuerpo amenazante. «Eres una inútil», gritó, levantando su mano. En ese momento, algo dentro de mí explotó. No podía permitir que lastimara a mi madre nuevamente. Me interpuse entre ellos, mis 5 años de edad desafiando a un gigante. «Déjala», grité con toda la fuerza que pude reunir. La sorpresa en el rostro de mi padre fue más grande que su ira. Por un segundo, pareció no reconocerme. Mi madre me jalaba, intentando protegerme, pero yo no me movería. El golpe nunca llegó. Mi padre me miró, algo quebrándose en sus ojos. ¿Era vergüenza? ¿Era dolor? No lo supe en ese momento. Esa noche marcó un punto de inflexión. Mi madre me abrazó, sus lágrimas mojando mi cabello. «Eres muy valiente», me susurró, «pero no quiero que te pongas en peligro». Las palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Entendí que proteger no significaba enfrentar con violencia, sino encontrar una salida, una esperanza. Días después, mientras trabajábamos en los campos, mi madre me miró de una manera que nunca olvidaré. «Hijo», me dijo, «la verdadera fuerza no está en los puños, sino en el corazón». Esas palabras serían mi guía en los años por venir. No sabía entonces que estaba aprendiendo la más importante de las lecciones: el amor puede ser un escudo más poderoso que cualquier golpe. San Esperanza no era solo un lugar en el mapa. Era nuestro mundo, nuestro campo de batalla y, al mismo tiempo, nuestro refugio. Entre los surcos de maíz y los atardeceres interminables, estábamos escribiendo nuestra historia de supervivencia. Cuando cumplí 12 años, nuestra vida dio un giro inesperado. Después de años de silencio y sufrimiento, mi madre tomó la decisión más valiente que jamás había visto: nos iríamos de casa. Recuerdo el día como si fuera ayer. Una mañana de domingo, mientras mi padre dormía la borrachera, mamá me llamó con una determinación que nunca antes había visto en sus ojos. Tenía 2 maletas pequeñas preparadas, algunas fotografías escondidas entre la ropa y una esperanza que brillaba más fuerte que cualquier miedo. «Carlos», me dijo, «es hora de comenzar de nuevo. La casa de mi tía Teresa en San Esperanza sería nuestro nuevo refugio». Ella era una mujer fuerte, viuda, que había criado a sus hijos sola después de perder a su esposo en un accidente. Su casa era pequeña pero acogedora, con paredes de adobe y un patio lleno de plantas que parecían susurrar historias de esperanza. Los primeros meses fueron difíciles. Mi madre comenzó a trabajar cosiendo ropa para otras familias de la comunidad. Sus manos, antes marcadas por el miedo, ahora estaban llenas de dignidad y determinación. Yo la ayudaba en lo que podía, aprendiendo que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza, sino de resiliencia. La escuela se convirtió en mi nuevo mundo. Descubrí que podía ser más que el hijo de un hombre violento. Los libros fueron mi escape, mi forma de entender que había un mundo más allá del dolor que conocíamos. Mi maestro, don Javier, fue fundamental en este proceso. Veía en mí algo más que un estudiante, veía a un niño con potencial. Un día, durante una clase de historia, don Javier nos habló sobre los ciclos de violencia y cómo es posible romperlos. Sus palabras resonaron en mi interior como un llamado. Entendí que no estaba condenado a repetir la historia de mi padre.
Sin embargo, los fantasmas del pasado no nos dejaban tan fácilmente. Mi padre nos buscaba de vez en cuando, apareciendo como una sombra amenazante en los límites de nuestra nueva vida. Recuerdo el miedo en los ojos de mi madre cada vez que escuchábamos un ruido extraño o veíamos una figura masculina a lo lejos. La comunidad fue nuestra red de apoyo. Las mujeres del pueblo, que conocían nuestra historia, nos protegían. Compartían comida, nos ayudaban cuando el dinero escaseaba. Era como si toda San Esperanza hubiera decidido ser nuestra familia. Mi transformación no fue fácil. Había momentos en que la rabia me consumía. Quería vengarme, quería que mi padre sintiera el mismo dolor que nos había causado. Pero mi madre, con su infinita sabiduría, me enseñaba constantemente que el verdadero poder estaba en perdonar, no en destruir. El rencor es un veneno que te destruye desde adentro, me decía. Aprendí a canalizar mis emociones. El fútbol se convirtió en mi válvula de escape. Cada partido era una oportunidad de demostrar que podía ser fuerte de otras maneras. No con los puños, sino con la inteligencia, con el corazón. La llegada de la adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. Mi cuerpo cambiaba, mis emociones eran un torbellino. Pero tenía algo que muchos no tenían, una madre que me amaba incondicionalmente y una determinación de ser diferente. Un día, mientras ayudaba a mi madre en el jardín de mi tía Teresa, comprendí algo fundamental: la libertad no era solo salir físicamente de un lugar, sino liberarse interiormente de los miedos y las cadenas invisibles que nos atan. Mi nombre es Carlos Ramírez, y esta es la historia de cómo aprendí que el amor puede ser el más poderoso de los escudos. La vida tiene formas extrañas de nos presentar los desafíos que necesitamos superar. Cuando conocí a Lucía, no imaginaba que ella sería la pieza que faltaba en mi rompecabezas personal. Nos encontramos en la Universidad de San Esperanza. Ella estudiaba trabajo social, yo me preparaba para ser profesor. Desde el primer momento, algo en sus ojos me cautivó. No era solo belleza, era una profundidad que hablaba de historias no contadas, de luchas internas similares a las mías. Nuestra primera conversación duró horas. Compartimos nuestros miedos, nuestras esperanzas. Lucía venía de una familia diferente a la mía, pero había experimentado su propio dolor. Su padre había abandonado a su familia cuando ella era pequeña, dejando una herida que la marcó profundamente. No quiero repetir los patrones de mis padres, me dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas en el parque de la universidad. Esas palabras resonaron en mi interior. Yo tampoco quería ser como mi padre. Cada día trabajaba para ser diferente, para romper el ciclo de violencia que había marcado mi infancia. Nuestro amor creció despacio, como una planta que necesita tiempo y cuidados para florecer. Nos apoyamos mutuamente, sanando heridas antiguas, construyendo confianza. Lucía me enseñó que el amor no es posesión, sino libertad. Cuando decidimos casarnos, fue un momento de profunda alegría y también de gran responsabilidad. Sabíamos que no sería un camino fácil. Llevábamos las cicatrices de nuestras historias, pero también la determinación de crear algo nuevo. El nacimiento de nuestras gemelas, Elena y Magdalena, transformó completamente nuestra vida. Verlas por primera vez fue una experiencia que me dejó sin palabras. Dos pequeñas vidas que representaban nuestra esperanza, nuestra capacidad de sanar y amar. Ser padre me asustaba. Cada día me preguntaba si sería capaz de romper definitivamente el ciclo de violencia que había marcado mi infancia. Lucía era mi apoyo, mi confidente, mi compañera en esta aventura de criar a dos niñas. Recuerdo una noche, cuando las gemelas tenían apenas 3 años. Las observaba dormir, sus pequeños rostros iluminados por la luz de la luna. Prometí en silencio que nunca les levantaría la voz, que les enseñaría el amor a través del respeto y la comprensión. Mi trabajo como profesor me ayudó enormemente. Cada día en la escuela era una oportunidad de transformar vidas, de mostrar a los niños que hay otras formas de resolver conflictos. No solo enseñaba matemáticas o historia, enseñaba valores, empatía, respeto. Lucía también jugaba un papel fundamental. Su trabajo social la llevaba a trabajar con familias en situación de vulnerabilidad.
Juntos, formábamos un equipo comprometido con romper ciclos de violencia, con construir comunidad. Las gemelas crecían y con ellas crecían nuestros desafíos. La adolescencia llegó con sus propias complejidades. Elena, más rebelde, Magdalena más reflexiva. Cada una con su personalidad única, cada una necesitando un tipo diferente de amor y comprensión. Un día, Elena me confrontó sobre mi pasado. Papá, me dijo, cuéntame sobre tu padre. Fue un momento difícil. ¿Cómo explicarle a mi hija la complejidad de mis recuerdos sin transmitirle dolor? Le conté mi historia con honestidad. No para victimizarme, sino para mostrarle que el pasado no nos define, que podemos elegir ser diferentes. Que el amor es una decisión diaria, un compromiso constante. El vendaval emocional llegó sin previo aviso, como esos huracanes que transforman el paisaje en cuestión de minutos. Todo comenzó en una noche de tormenta, cuando los fantasmas de mi pasado decidieron presentarse de la manera más inesperada. Elena había cumplido 17 años y nuestra relación se había vuelto cada vez más tensa. Sus rebeldías aumentaban, sus silencios se hacían más profundos. Recuerdo que esa noche la discusión estalló con una intensidad que nunca antes habíamos experimentado. «No entiendes nada», gritó con una rabia que me recordó peligrosamente a mi padre. Sus palabras fueron como puñales. «Eres igual que él», me dijo, señalándome con un dedo acusador. «Controlas, reprimes, crees que proteger es limitar». El mundo se detuvo en ese momento. Cada palabra resonaba con un eco que traía recuerdos de mi propia infancia. El miedo, la rabia, la impotencia, todo se mezclaba en un cóctel emocional explosivo. Lucía intentó mediar, pero el vendaval ya había comenzado. Elena salió de casa azotando la puerta, desapareciendo en la noche lluviosa. Mi corazón se disparó. Los recuerdos de mi padre buscando a mi madre me invadieron. No podía permitir que mi hija se sintiera tan perdida y sola. Salí tras ella sin pensarlo. La lluvia me empapaba, mis zapatos se hundían en el barro del camino. La oscuridad era casi total, iluminada apenas por relámpagos que partían el cielo. La encontré en el parque donde jugaba de niña. Estaba sentada en un columpio, completamente empapada, temblando. No de frío, sino de dolor. «Perdóname», le dije, sentándome a su lado. Nunca quise ser como él. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Elena comenzó a llorar. No eran lágrimas de adolescente caprichosa, sino el llanto profundo de alguien que está rompiendo cadenas invisibles. Me contó entonces lo que llevaba años guardando. Sus miedos, sus inseguridades, el terror de convertirse en alguien como su abuelo. Cada palabra era una herida que se abría, cada confesión un paso hacia la sanación. «Tengo miedo de ser como él», susurró. La abracé. No como mi padre lo habría hecho, con violencia y control. La abracé con todo el amor que había aprendido, con la ternura que mi madre me enseñó, con la comprensión que Lucía me mostró. «Tú no eres él», le dije. «Tú eres única, eres libre, eres amor». Esa noche comprendí que sanar no era olvidar, sino transformar. Cada cicatriz cuenta una historia, cada herida puede ser un camino hacia la comprensión. Regresamos a casa. Lucía nos esperaba, preocupada pero serena. La familia se reunió, no para juzgar, sino para escuchar. Magdalena, más callada, observaba con una madurez que me sorprendía. Compartimos nuestros miedos, nuestras esperanzas. Por primera vez, rompimos el silencio que tanto daño nos había hecho. No éramos perfectos, pero éramos auténticos. La tormenta afuera comenzaba a calmarse. Dentro de casa, otra tormenta había terminado. Una tormenta de emociones, de verdades dichas, de amor restaurado. Esa noche comprendí que la verdadera fortaleza no está en reprimir, sino en comprender. Que ser padre no es controlar, sino acompañar. Que el amor verdadero duele, sana y transforma. Mi nombre es Carlos Ramírez, y esta es la historia de cómo aprendí que la familia no es un lugar, sino un sentimiento. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que la vida es un viaje de sanación continua. Mis hijas, Elena y Magdalena,
ya son mujeres. Cada una ha encontrado su propio camino, pero conservan ese vínculo inquebrantable que construimos juntos. Lucía y yo celebramos nuestros 25 años de matrimonio. Una celebración que no era solo un aniversario, sino un testimonio de amor, resistencia y transformación. Cada uno de nuestros invitados conocía nuestra historia, sabía lo que habíamos superado. Recuerdo el momento en que Elena, ahora psicóloga, me confesó algo que cambiaría para siempre mi perspectiva. Papá, me dijo, tu mayor lección no fue lo que me enseñaste con palabras, sino lo que me mostraste con tu ejemplo. Su trabajo se enfoca en familias que buscan romper ciclos de violencia. Cada día, ayuda a personas a encontrar su voz, a sanar heridas invisibles. Me siento orgulloso, no solo como padre, sino como ser humano que ha aprendido que el amor puede ser la más poderosa de las medicinas. Magdalena, por su parte, se convirtió en profesora de literatura. Su pasión por las palabras la ha llevado a escribir un libro sobre historias de resiliencia familiar. Cuando me lo mostró por primera vez, mis lágrimas no pudieron contenerse. Cada historia es un acto de resistencia, me dijo. El reencuentro con mi padre llegó de una manera inesperada. Años después de nuestra separación, enfermo y solo, me buscó. No para pedir perdón necesariamente, sino para entender. Nuestra conversación fue larga y profunda. Comprendí que él también había sido víctima de un ciclo de violencia que venía de generaciones atrás. No justifiqué sus acciones, pero pude mirarle con compasión. Te perdono, le dije. No por él, sino por mí, por mi familia, por romper definitivamente esa cadena de dolor. Lucía ha sido mi compañera en cada paso. Nuestra relación ha sido un ejemplo para nuestras hijas de que el amor verdadero es un trabajo diario, una decisión constante de elegir el respeto, la comunicación, la comprensión. En los momentos difíciles, siempre volvemos a nuestro origen. Recordamos de dónde venimos, lo que hemos superado. No como una herida, sino como un testimonio de esperanza. La comunidad de San Esperanza ha sido testigo de nuestra transformación. Muchas familias nos han tomado como ejemplo, comprendiendo que es posible sanar, que el pasado no tiene que determinar el futuro. Hoy, en mi pequeña casa rodeada de flores que Lucía cuida con tanto amor, reflexiono sobre el viaje recorrido. No hay un manual para ser padres, no hay una fórmula mágica para sanar heridas familiares. Lo único que importa es el amor. Un amor valiente, que se atreve a mirarse en el espejo, que reconoce sus errores, que está dispuesto a cambiar. Mis nietos juegan en el jardín. Sus risas son la mejor música, el más hermoso de los testimonios. Cada vez que los veo, comprendo que cada generación tiene la oportunidad de escribir una historia diferente. Abuelo, cuenta tu historia, me piden. Y les cuento. No como una tragedia, sino como un camino de esperanza. Les muestro que el dolor no tiene que ser el final, que podemos elegir transformarlo en amor. Suscríbete al canal y dale un like.